Amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean todos muy bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo video en mi canal. Bueno, en el día de hoy les traigo un video muy especial que tenía muchísimas ganas de hacer y hoy les voy a hablar sobre mis 12 películas favoritas de todos los tiempos, aquellas películas que, bueno, me encantan, que nunca me canso de ver y que cada vez que las veo me gustan cada vez más. Quiero que sepan primero que esto no es un top, o sea, las películas están nombradas totalmente al azar. No están nombradas, no van a ser nombradas de peor a mejor. Y también quiero que sepan que no voy a hablar de cada película en profundidad, sino el video se haría muy largo. Para eso tendría que hacer un video propio para cada película. Así que bueno, sin más rodeos, comencemos. La primera película de este listado es Harry el Sucio, de 1971, dirigida por Don Siegel, protagonizada por Clint Eastwood. Bueno, en esta película Clint Eastwood interpreta al famoso detective y policía Harry Callahan, conocido como Harry el Sucio, el nombre de la película, el cual, bueno, persigue a un criminal llamado Scorpio, el cual está basado en el famoso asesino del Zodíaco, que es un criminal que busca de cierta manera limpiar la sociedad. Y bueno, Harry el Sucio es conocido por ese apodo porque utiliza métodos poco ortodoxos dentro del sistema judicial. Bueno, lo que me encanta de esta película es precisamente esa crítica al sistema judicial, ¿no? Que a veces, bueno, la justicia es muy cuestionable porque Scorpio es una escoria de la sociedad que comete asesinatos, comete atrocidades y lamentablemente tiene derechos como cualquier ser humano, derechos constitucionales como cualquier ser humano y lo liberan. Y claro, Harry Callahan se indigna por ello. Y bueno, esta película nos regaló una de las frases más icónicas de la historia del cine, que es cuando Clint Eastwood le apunta a un mafioso, a un maleante, le apunta con el famoso Magnum 44 y dice esa famosa frase: sé lo que estás pensando, si me quedan 6 balas o solo 5, pero este es el Magnum 44, el revólver más potente del mundo, capaz de volarte la cabeza de un solo disparo. Esa frase es icónica. Y como ya les digo, es una película que me parece genial, sobre todo porque, bueno, Clint Eastwood venía del desierto, venía de interpretar a cowboys, bueno, sí, a cowboys, a vaqueros en el Spaghetti Western y acá, bueno, interpreta a un policía. Ahora Clint Eastwood está en el escenario urbano, ¿no? Y bueno, la secuencia del final cuando Scorpio secuestra a un colectivo con niños, no sé si es un colectivo escolar, sí creo que es un colectivo escolar, y bueno, Clint Eastwood lo persigue, que se sube arriba del colectivo, y la escena final es wow, increíble, increíble. Así que bueno, la primera película de este listado es Harry el Sucio de 1971. Bueno, la segunda película del listado, y acá voy a hacer un poco de trampa porque voy a nombrar dos películas en una, son Terminator 1 y Terminator 2. A ver, ¿por qué menciono las dos juntas? Porque para mí, ustedes vieron que existe la eterna discusión de que si Terminator 2 es mejor que Terminator 1, que si la 1 es mejor que la 2. Bueno, ustedes ya saben. Para mí, ninguna película es mejor que la otra. O sea, para mí ambas forman un conjunto. Para mí ambas son un todo. Si bien ambas películas, bueno, son muy diferentes entre sí, porque la primera, la de 1984, era más una película de suspenso, de un poco de terror, sí, y de ciencia ficción. Ahí teníamos a un Arnold Schwarzenegger que interpretaba a un villano, a un asesino, que realmente imponía con su presencia cada vez que aparecía, y teníamos a una Sarah Connor que pasaba de ser una mujer común y corriente a convertirse en una especie de Final Girl, si lo podríamos llamar así. Y bueno, esta película nos regaló, primero nos mostró efectos súper innovadores para la época, como la escena cuando, si bien al día de hoy quizás se ven un poco obsoletos, pero bueno, hay que tener en cuenta la época. La escena cuando Terminator se cose el ojo o cuando aparece el esqueleto robótico persiguiendo a Sarah Connor al final de la película. Y bueno, tenemos escenas inolvidables como la escena esa del tiroteo, la masacre en la estación de policía cuando
el Terminator, el T-800 va a buscar a Sarah Connor a la comisaría. Y bueno, es una película que... ¿Qué les puedo decir? Sí o sí tienen que ver antes de morir. Y bueno, ya la segunda, Terminator 2, ¿qué se puede decir? Es sin lugar a duda una de las mejores secuelas de la historia del cine. En su momento, y no sé si en la actualidad lo sigue siendo, fue la película más cara de la historia del cine. No sé si lo sigue siendo ahora, pero fue una película que, bueno, marcó un hito en la cultura pop. Para muchos, o la gran mayoría, la consideran como la película más simbólica de Arnold Schwarzenegger. Acá, bueno, tenemos a Arnold Schwarzenegger que se reivindica porque aquí ya hace de héroe. Y bueno, Sarah Connor, que ya es una mujer empoderada, una mujer soldado, por así decirlo. Y bueno, esta película también nos regaló escenas inolvidables, como la escena cuando el T-800 aparece para salvar a John Connor del T-1000 y saca el Winchester de adentro de una caja de rosas, haciendo una referencia a Guns N' Roses. La escena cuando el T-800 tirotea a la policía pero sin herirlos porque John Connor le enseña que no tiene que herirlos. Nos regaló, bueno, a uno de los villanos más icónicos de la historia del cine, ¿no? El T-1000, el Terminator de metal líquido. Y también, bueno, esta película nos dejó también una de las frases más icónicas de la historia del cine, el famoso e inolvidable Hasta la vista, baby. Y el final de la película es también mítico, cuando el T-800 se sacrifica hundiéndose en la lava y antes de sacrificarse saca el dedo pulgar. Y es una escena muy conmovedora porque tanto él como John Connor habían establecido casi una relación de padre e hijo a pesar de que el T-800 era una máquina. ¿Qué más decirles de Terminator 2? Creo que no puedo agregar mucho más. La tercera película de este listado es El bueno, el malo y el feo de 1966, dirigida por el gran Sergio Leone y protagonizada por Clint Eastwood y Lee Van Cleef. Bueno, para mí este es el mejor spaghetti western que dirigió Sergio Leone con la música del gran Ennio Morricone que se nos fue hace poco lamentablemente. Esta película para mí tiene que estar entre las 50 mejores películas de la historia del cine porque tiene bueno todo lo que un western debe tener. Tiene una música que es icónica, que después se reutilizó en un montón de otras películas de western y se copió infinidad de veces, como el famoso chininini. En esta película predominan mucho las miradas, ¿no? Cosa que también se volvió a utilizar en otras películas de acción y en otros western, ¿no? El tema de las miradas entre los personajes, el manejo de cámara de Leone es wow, espectacular, los planos contrapicados, bueno, los escenarios también, las montañas. Es una película que no puedo hacerle justicia con mis propias palabras. Es una película que sí o sí tienen que ver porque es imperdible. La cuarta película de este listado es El Día de los Muertos Vivientes, Day of the Dead, de 1985, dirigida por George Romero, que es la tercera de la trilogía de los zombies. Primero está La Noche de los Muertos Vivientes, después está El Amanecer de los Muertos Vivientes, y esta es, bueno, El Día de los Muertos Vivientes. A mí, personalmente, esta es mi película favorita de la trilogía, inclusive la favorita de Romero, porque en esta película nos damos cuenta que, bueno, en esta película tenemos por un lado al grupo de científicos y por otro lado los militares que están, bueno, todos confinados como en una especie de búnker protegido de los zombies y vemos que no pueden convivir entre ellos. Se supone que ambos tienen que ayudarse mutuamente para sobrevivir, pero o sea, no pueden convivir entre ellos porque todos están realmente locos, por decirlo de algún modo. Lo que más me gusta, que acá tenemos a un personaje sumamente interesante, que es un científico, un doctor llamado, al cual le llaman Frankenstein, el cual está haciendo, digamos, un experimento con los zombies, que es adiestrar a los zombies precisamente para que puedan integrarse a la sociedad y para que no devoren más humanos.
Y esta película nos regaló a uno de los zombies más icónicos de la historia del cine, el cual es Bob, el cual, bueno, es como el hijo de Frankenstein que lo adiestra, le enseña a saludar a un militar, a aprender y apagar un Walkman, a leer, a usar una pistola, ¿no? Y en esta película nos damos cuenta que los verdaderos enemigos no son los zombies, sino que son los seres humanos, en este caso los militares, ¿no? Que están totalmente locos y también la lucha por sobrevivir. Pero si hay una escena, bueno, que en esta película es realmente genial, es cuando Rhodes, el capitán de los militares, se entera eh, de que Frankenstein estuvo utilizando cuerpos de sus hombres caídos precisamente para crear estos zombies adiestrados, y Rhodes lo termina matando. Cuando Bob es liberado y ve a Frankenstein tirado, Bob empieza a llorar porque ve que le mataron o le quitaron a quien era prácticamente como su padre, ¿no? Y bueno, la escena final, la muerte de Rhodes, es una de las muertes más brutales de la historia del cine. Así que bueno, en la cuarta película de este listado es El Día de los Muertos Vivientes. La quinta película que les voy a comentar es Taxi Driver de 1976, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro. Bueno, esta película para mí también tiene que estar entre las 50 mejores películas de la historia del cine, porque yo la primera vez que la vi, la verdad me dejó, wow, alucinado, porque fue una de las primeras películas en donde se empezó a mostrar ese lado oscuro, ese lado podrido de Nueva York, las calles de Nueva York, sucias, llenas de prostitución, drogas, negocios turbios, y también es una crítica a los... Porque bueno, en esta película tenemos al protagonista Travis Fickle, interpretado por Robert De Niro, el cual es un ex de la guerra de Vietnam, y ahora bueno, él trabaja como taxista, pero ve que el mundo está tan sucio, que está tan lleno de escorias, que lo que intenta hacer es limpiarlo, crear un mundo nuevo, por así decirlo. Y digamos que eso, o sea, la película es un poco una crítica a los traumas que puede dejar la guerra de Vietnam, ¿no? Y bueno, en esta película tenemos una escena también súper icónica, que es la escena de Robert De Niro apuntando con el Magnum 44, la famosa frase, "Are you talking to me?". Y en esta película tenemos a una muy joven Jodie Foster, que estaba empezando en la industria del cine, el cual es una niña que está a punto de ser prostituida, y que bueno, Robert De Niro va en su rescate, va a salvarla precisamente para terminar con todo este negocio de la prostitución. Para mí, en mi humilde opinión, la mejor película de Martin Scorsese, para mí. Bueno, la sexta película que les quiero mencionar es Robocop de 1987, dirigida por Paul Verhoeven y protagonizada por Peter Weller, Nancy Allen, Kurt Smith y Ronnie Cox. Bueno, ¿qué decir de esta obra maestra? Esta película es una película llena de críticas sociales, porque es una sátira de los 80. Recuerden que, bueno, en Estados Unidos los 80 era la era de Reagan, del presidente Reagan, y era una crítica precisamente a lo que era Estados Unidos en los 80, al corporativismo, la corrupción, el consumismo, los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación muchas veces le lavan el cerebro a la gente. Bueno, el personaje de Robocop es considerado como el Jesucristo armado, porque cuando asesinan a Murphy, si ustedes se fijan claramente, es como que lo crucifican. Y claro, no hay resurrección si no hay crucifixión. Esto lo vi, bueno, en el documental de cómo se hizo Robocop, y él es como un Jesucristo armado, ¿no? Que busca precisamente limpiar la ciudad, la nueva ciudad de Detroit. Y bueno, algo muy interesante es que el personaje de Kurtwood Smith, interpretado, sí, de Kurtwood Smith, Clarence Bodiker, interpretado por Kurtwood Smith, perdón,
que lleva esos anteojos redondos precisamente para parecerse a Heinrich Himmler, que fue el líder de las SS de Hitler, porque el tipo en la película lidera una banda de criminales asesinos. Y algo que tiene para mí genial esta película es los villanos, porque tenemos por un lado al villano corporativista, el villano de traje, el típico villano de traje, corbata, interpretado por Ronnie Cox, y por el otro lado tenemos a los villanos que son unos punks rebeldes, revolucionarios, y esta película tiene una de las mejores escenas de tiroteo en la historia del cine, que es la famosa escena del laboratorio de la droga, cuando Robocop entra y bueno, y mata a todos los tipos, bueno, ahí, a todos los que están fabricando drogas, ¿no? Y, ¿qué les puedo decir? Para mí, bueno, esta película es una obra maestra llena de críticas sociales que además es una película que adelantó muchísimo de la realidad actual, ¿no? Que estamos viviendo. Así que bueno, la próxima película de este listado es The Deer Hunter, el francotirador de 1978, dirigida por Michael Cimino, protagonizada por Robert De Niro, Christopher Walken y Meryl Streep. Para alguien que quiera adentrarse en el cine bélico, que nunca vio una película de cine bélico, esta es una pieza clave. Junto con Platoon, Pelotón y Apocalipsis Now, esta película yo creo que es indispensable. Primero porque, a ver, la película está basada en una novela que nunca tuve la oportunidad de leerla, pero bueno, en esta película tenemos a dos amigos que son Christopher Walken y Robert De Niro, los cuales tienen que cumplir con la misión de ir a la guerra de Vietnam. Y bueno, una vez que están allí son atrapados por los vietnamitas y tenemos para mí la que es una de las escenas más míticas de la historia del cine, que es la escena de la ruleta rusa, cuando juegan a la ruleta rusa junto con los vietnamitas. Esa escena, cómo está filmada, las miradas tanto de Robert De Niro como de Christopher Walken, transmiten una tensión increíble, o sea, sin decir una palabra, es el famoso dicho que un gesto vale más que mil palabras, o sea, con esas miradas, las miradas esas transmiten una tensión, wow, increíble, qué va a pasar, si van a sobrevivir o no van a sobrevivir, que obviamente finalmente terminen sobreviviendo, pero más adelante el personaje de Christopher Walken se mete como en una especie de centro de apuesta donde sigue jugando la ruleta rusa y finalmente se termina matando. Que también yo creo que es una crítica, un poco una crítica a eso, ¿no? Esta película, a la guerra de Vietnam, los traumas que pueden dejar, que puede dejar una guerra, o ir a la guerra, ¿no? Bueno, de hecho Christopher Walken ganó el Oscar a Mejor Actor por este papel y yo creo que sí, se lo tenía recontra merecido. Así que bueno, acá The Deer Hunter. Bueno, otra película más para comentar de este listado es La conversación de Francis Ford Coppola del año 1974. Bueno, esta película, igual protagonizada por Gene Hackman. Bueno, esta película yo la primera vez que lo vi me dejó, wow, alucinado. La vi una sola vez, pero con una sola vez, la primera vez que la vi ya se convirtió en una de mis películas favoritas. Porque nos cuenta una historia que es sensacional, porque tenemos al personaje de Gene Hackman, que es una especie de como de espía, ¿no? Que precisamente trabaja como, sí, como una espía, valga la redundancia, espiando a un grupo de personas, ¿no? Detrás de un camión con esos aparatos, pero en esta película, él está investigando un crimen, de hecho, pero en esta película el sonido es un personaje más, porque juega un papel fundamental. Y el final es increíble porque pega un giro de 360 grados que no te lo ves venir por ningún lado. No te lo ves venir por ningún lado y el personaje de Gene Hackman termina totalmente desquiciado. Así que si nunca vieron esta película, denle una oportunidad porque no se van a arrepentir. Bueno, otra película más para comentar en este top es Rocky de 1976, dirigida por John G. Avildsen y protagonizada por Sylvester Stallone, Burt Young, Talia Shire, Borges Meredith y Carl Weathers. Bueno,
¿Qué les puedo decir de Rocky? La he visto ya tantas veces que nunca me canso de verla porque para mí es por lejos la mejor película de Sylvester Stallone, además de ser la película que lo sacó de la pobreza, ¿no? Pero la película nos cuenta una historia súper real, ¿no? Como una persona, en este caso Rocky, un marginal que vive en un barrio bastante, digamos, de la baja sociedad, no carenciado, pero de la baja sociedad, como, bueno, un día se le presenta la oportunidad, la oportunidad más importante de su vida, de enfrentarse a nada más y nada menos que al campeón mundial, a Apollo Creed, y a partir de ahí su vida cambia totalmente. Y una vez, bueno, de que se enfrenta, después de enfrentarse a Apollo Creed, ahí, bueno, él empieza a ganar plata, bueno, a ganar fama, eh, sale de ese barrio carenciado y bueno, a partir de ahí empieza a vivir en una casa más lujosa, puede darse una vida placentera, pero yo creo que es una película, como les digo, muy real, ¿no? Y además, bueno, yo creo que tanto Rocky como Sylvester Stallone son la misma persona, porque ambos, si bien uno es un personaje ficticio y el otro, bueno, Sylvester Stallone es una persona real, ambos pasaron por la misma en la vida real. Sylvester Stallone, como ya les digo, era una persona que la tuvo que remar en la vida. Y yo creo que de esto se trata la película, ¿no? Y también, bueno, esta película nos regaló una de las secuencias del cine más míticas de la historia, ¿no? La famosa secuencia de Rocky entrenando, ¿sí? Cuando va corriendo, cuando sube la escalera de Filadelfia, y bueno, nos regaló también una de las bandas sonoras más míticas de la historia del cine, el famoso Chichiri Chichiri Chichiri, compuesta por Bill Conti. Así que yo creo que Rocky para mí es una de las películas más imprescindibles de la historia del cine. Otra película para comentarles es The Untouchables, Los Intocables, de 1987, dirigida por Brian De Palma, protagonizada por Kevin Costner, eh, Andy García, Robert De Niro y Sean Connery. Bueno, esta película, como sabrán, o para los que no sepan, se trata sobre la vida de Al Capone. Es una película verídica porque nos habla sobre la vida de Al Capone, interpretado en este caso por Robert De Niro, y Elliot Ness, interpretado por Kevin Costner, que fue precisamente ese grupo, Los Intocables, el que logró apresar al Capone por evadir los impuestos, ni siquiera por crímenes, ni siquiera por la cantidad de crímenes atroces que cometió, sino por la evasión de impuestos. Creo que Robert De Niro, si bien no tiene tanto protagonismo en la película, hace un papelazo como Al Capone, creo que hace uno de sus mejores papeles. Kevin Costner también está excelente en la película. Sean Connery también, que él hace de un policía irlandés ya veterano, que hace también como de mentor, como de una suerte de mentor de Kevin Costner, de Elliot Ness, que bueno, le enseña un par de cosas nuevas en su profesión de policía. Y esta película para mí también tiene otra de las secuencias de tiros más míticas de la historia del cine junto con Robocop, que es la escena del tiroteo en el banco, cuando llega Kevin Costner al banco y justo ahí, bueno, están los criminales de la banda de Al Capone y lo reconocen y bueno, todo esto él había ayudado a una señora a subir a un bebé con el cochecito y se cae el cochecito por la escalera. Que esa escena precisamente es un homenaje a la famosa escena de la escalera del acorazado Potemkin. Esa escena, bueno, cómo está filmada, en slow motion, los movimientos de cámara, la tensión que genera, wow, me parece espectacular, espectacular. Y bueno, la banda sonora de la película es que está compuesta también por el gran Ennio Morricone, es espectacular, la fotografía, la ambientación. Una película para mí 10 puntos. Para mí, a mí me encantan las películas de la mafia, pero esta es mi favorita. Para mí la mejor película de Brian De Palma, en mi humilde opinión, ¿no? Otra película para comentar de este listado es Chinatown de 1974, dirigida por el gran Roman Polanski, quien dirigió una obra maestra que fue El bebé de Rosemary, El inquilino y también El pianista del año 2002,
protagonizada por Jack Nicholson. Bueno, esta película la vi una sola vez, pero la primera vez que la vi se convirtió instantáneamente en una de mis películas favoritas, porque nos narra una historia, precisamente una historia clásica del policial clásico, digamos, o sea, de un estilo muy novelesco, por así decirlo. La película tiene el estilo de una novela policial, porque nos cuenta la historia sobre un policía con un pasado, un detective privado con un pasado oscuro, interpretado por Jack Nicholson, el cual es contratado para investigar un par de negocios, un par de negocios y de, bueno, asesinatos, y bueno, después termina descubriendo todo lo que hay detrás de ello. Y bueno, en la película vemos una crítica a la codicia, a la traición. Me parece una obra maestra, realmente. Y bueno, para alguien que quiera conocer lo que fue el cine noir, el género noir, esta película yo creo que es una gran opción. Es una gran opción, y además la ambientación de la película creo que está perfectamente bien lograda. La película transcurre en los años 30 y me parece que la ambientación en esta película está perfectamente bien conseguida. Y bueno, la famosa escena cuando a Jack Nicholson le cortan la nariz con la navaja. Esa escena es brutal. Y bueno, también tenemos, me parece genial la dirección de Polanski, cómo hace que como espectador nosotros estemos pendientes en cada minuto de la historia y cómo se va desenvolviendo, ¿no? Así que, bueno, Chinatown de 1974. Si no la vieron, denle una oportunidad. Y bueno, la última película que les voy a comentar de este listado es una película bastante reciente, y es The Joker, El Guasón, del año 2019, dirigida por Todd Phillips, protagonizada por Joaquín Phoenix y Robert De Niro. Bueno, esta película yo la vi dos veces y para mí es una obra maestra, porque mucha gente la cataloga como una película de superhéroes, y no, no es una película de superhéroes, es más una película de drama y de crimen. Porque, y otra cosa, yo esta película la definiría también como un soplo de aire fresco, porque si bien no es, como ya les dije, no es una película de superhéroes, yo creo que fue algo, como les digo, algo distinto a lo que ya, bueno, veníamos viendo, tantas películas de DC, de Marvel, Infinity War, bueno, ustedes ya saben. Bueno, como ya les digo, yo definiría esta película como el descenso a la locura, porque tenemos al protagonista, quien es Arthur, interpretado por Joaquín Phoenix, quien después se convertiría en el Guasón, o se haría conocer con ese apodo, con el Guasón, el cual, bueno, es una persona enferma que busca ganarse la vida, salir adelante, y es tratado como una escoria por la sociedad. En la calle, bueno, le roban, lo golpean, lo despiden de su trabajo. Bueno, Robert De Niro en esta película interpreta a un comediante que es un papel muy similar al que hace en The King of Comedy, el rey de la comedia de Scorsese del año 82. Y bueno, ese presentador de televisión, ese comediante, era una persona muy admirada por Arthur, pero un día en televisión, en vivo y en directo, muestra un show de stand-up que hizo precisamente Arthur, y se le termina riendo, se lo termina humillando frente a miles de personas. Y finalmente, bueno, cuando la locura termina apoderándose de él, porque encima le quitan la medicación, le cortan los suministros médicos, él decide terminar con todo y va al programa de este tipo, bueno, sí, va al programa de este tipo y lo termina, o sea, primero dice todo lo que le sale del alma, todo, bueno, una crítica a la sociedad, y lo termina matando ahí en vivo y en directo. Y la ambientación de la película, perdonen que insista tanto con las ambientaciones, pero para mí las ambientaciones es algo fundamental en la película. Vemos ambientaciones de distintas películas, como que Todd Phillips se inspiró en muchas otras películas, como vemos un poco de Taxi Driver, y es una película